La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos partiendo este taller, esta actividad, digamos, para empresas coordinadas sobre aspectos claves de las guías de control de tensión y control de frecuencia que estamos impartiendo como coordinador eléctrico en el marco de una serie de actividades y talleres que estamos haciendo para toda la industria y para las empresas coordinadas especialmente. Para comenzar esta reunión, quiero darle el pase a Gretchen Sminden, subgerente de análisis y soporte operacional del Coordinador Eléctrico. Bienvenida, Gretchen. Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada. El día de hoy vamos a hablar de los servicios complementarios. Hemos hecho varios webinars anteriormente de esta temática, pero hoy nos vamos a focalizar en los que son las guías de control de tensión y control de frecuencia, donde se describen cuáles son los ensayos que se deben hacer para verificar las instalaciones y la prestación de estos servicios, con foco en las unidades generadoras y también aspectos relacionados con las consultas o observaciones más habituales que se hacen en el proceso de revisión de los protocolos y de los informes respectivos. Para abordar esta presentación, la va a realizar Cristian Reyes, jefe del Departamento de Control de la Operación, y David Ibaceta, ingeniero del mismo departamento. Al final de la presentación vamos a abrir un espacio para consultas. Les pido que las puedan ir dejando en el chat o en la casillita de preguntas y respuestas para leerlas al final. Y bueno, dependiendo de cómo andemos con el tiempo, eventualmente les podemos también abrir el micrófono para hacer alguna pregunta más específica. Así que adelante, Cristian y David. Mi nombre es Cristian Reyes y como indicó Gretchen, jefe del Departamento de Control de la Operación, y vamos a dividir esta presentación junto con David. Así que en honor al tiempo voy a comenzar nomás, mostrando la agenda. Vamos a ver el proceso de verificación de instalaciones, como indicó también ahí Gretchen, con foco en generación. Y ver los aspectos principales de la guía de control de tensión y guía de control de frecuencia para cerrar con el estado actual y los próximos pasos. Entrando al proceso de verificación de instalaciones, lo primero es indicar un contexto normativo. De acuerdo al artículo 4.2 de la norma técnica de servicios complementarios, establece que toda instalación interconectada al sistema eléctrico destinada a la prestación de servicios complementarios deberá someterse a la verificación de sus recursos técnicos. Estas instalaciones que están destinadas a prestar los servicios complementarios se encuentran identificadas en los anexos del informe de servicios complementarios. Para las nuevas instalaciones, la verificación de servicios complementarios es un requisito a cumplir para obtener la entrada en operación. Según se indica aquí en el artículo 4.4, y en la plataforma de gestión de proyectos del coordinador eléctrico, que se abrevia como PGP, se encuentran estos campos habilitados que muestran que es un requisito. Como se muestra acá al medio, este es un pantallazo de las casillas que se habilitan en la PGP, que indica que tienen que verificarse estos servicios
como uno de los requisitos, de los tantos requisitos para obtener la entrada en operación. También la norma técnica de servicios complementarios indica que el coordinador deberá elaborar los instructivos técnicos para el proceso de verificación para la prestación de servicios complementarios, y en estos instructivos se establecen las especificaciones técnicas, requerimientos antecedentes y también los ensayos que se deben llevar a cabo. Acá en la parte inferior de la lámina se muestra los instructivos técnicos de verificación de instalaciones, que es un instructivo general del proceso, que fue emitido el año 2020, junto con las otras guías de verificación, pero en particular la guía de control de tensión y control de frecuencia está en su versión 2 y fue publicada esta versión en julio del presente año. Respecto a la actualización de la guía de verificación, uno de los objetivos o motivación es dar mayor claridad a los ensayos que se deben realizar, de acuerdo también a cada tecnología. Y se indica que, adicionalmente, como estadística, cerca de un 40% de los informes recibidos fueron observados por diferentes motivos. Y algunas de estas observaciones incluso puede llevar a la repetición de ensayos, lo que sabemos que significa más recursos, o a veces puede generar un inconveniente si el proceso está en una etapa que necesita entrar pronto en operación. También en la parte del medio de la lámina se ven algunos titulares de noticias que muestra como el auge que ha tenido en nuestro país el ingreso de tecnologías como BESS, almacenamiento de energía, los cuales también son, se le instruye a estos nuevos equipos, si su potencia es mayor a 9 MW, que participen en la prestación de servicios complementarios de frecuencia y tensión. Acá se indica que, bueno, la penetración fue, desde finales del año pasado, ha sido bien fuerte con rapidez. Y las guías que databan del 2020 no tenían mayor claridad en qué pruebas específicas tenían que hacer estos equipos, diferenciándose de unidades convencionales como son las unidades sincrónicas. Entonces, entrando derechamente en el contenido de la guía de control de tensión, si partimos con las pruebas que se realizan a los generadores sincrónicos para control de tensión, lo primero que se realiza son pruebas en vacío, que son las que se indican acá, respuesta temporal del lazo control, donde se le inyecta un escalón de amplitud de 5% respecto a la tensión nominal en la referencia de tensión del ABR, o el regulador de tensión. Y lo que se debe medir es que la respuesta que tiene la unidad generadora, midiendo su tensión en bornes, tiene que cumplir los requerimientos de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. En particular, ahí se indica el artículo 312, y el tiempo de crecimiento, que es el tiempo que demora en alcanzar este escalón, en llegar a la referencia, tiene que ser inferior a 400 milisegundos, y luego su establecimiento, que significa que entra en una banda de más o menos 5% respecto al valor final, tiene que ser menor a 1,5 segundos. Acá también se indica las variables que la guía indican que se deben registrar, como son la tensión y corriente de campo, y la potencia reactiva y la tensión en bornes de la unidad. Respecto al segundo ensayo de techo de excitación, se ingresa también a la referencia de la ABR un escalón, pero ya de mayor magnitud. Acá se indica de un 20% o el que sea necesario para que se pueda llegar a ver el techo de excitación, que tiene relación con la tensión de campo, tanto en valor positivo, que es para un flanco de subida, como negativo para un flanco de bajada. Después se pasa a pruebas con carga, las cuales se realizan en 3 estados de carga: carga baja, carga media y carga alta, y se verifica la activación de los limitadores que tienen, limitadores de tensión y limitadores de corriente o potencia reactiva que tiene la unidad.
Entonces acá en el número 3 tenemos limitador de sobreflujo o volt por hertz, que busca determinar la correcta actuación de este limitador. Como generalmente este limitador se ajusta en un valor de 1,05 por unidad, y tenemos una prueba en carga, y es difícil que alcance ese techo. Entonces, generalmente se realiza un cambio de ajuste temporal de este limitador para poder ver el efecto. La prueba número 4, limitador de sobre y subexcitación, conocido como los modelos dinámicos como UL y OL, busca determinar la correcta actuación de los limitadores de potencia reactiva, y para lograr ver la actuación de estos limitadores se parte en los límites tanto de sobre y subexcitación de la curva PQ. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la activación del limitador de subexcitación o UL, parto en el límite izquierdo de la curva, es decir, cuando yo estoy absorbiendo potencia reactiva, y se ingresa también un escalón de tensión en la referencia del haber, y se chequea que limite esa potencia reactiva, es decir, que no salga de la curva PQ, que es la curva segura de operación de la unidad. Pasando a las tecnologías de los parques eólicos, fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento, estos se agrupan, dado que son las 3 tecnologías basadas en inversores, y lo que se realizan ensayos en los distintos modos de control que tienen disponibles, como son el control de reactivos o PQ, el control de tensión o V, y el control BQ, que también es un control de tensión pero con drup. Y finalmente, lo que traen en general estos PPC o controladores, también el control de factor de potencia. Son los 3 modos que usualmente tienen disponibles. Entonces, en el gráfico de la izquierda se ve que se realiza un escalón en la referencia de la potencia reactiva. La guía indica que tiene que ser de un 10%. En la figura del medio, un escalón en la referencia de la tensión de un 3%. Y finalmente la figura de la derecha, un escalón en el factor de potencia, tal que mueva un 10% de la potencia nominal de la instalación en reactivo. Finalmente también, o adicionalmente, se indica, bueno, se evalúa la respuesta dinámica, que esta sea estable, se mide también el tiempo de crecimiento y establecimiento, y también se chequea que se cumple el artículo 3.8 de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Como esto representa el comportamiento de la instalación ante huecos de tensión que se generan en cortocircuito, es una prueba que generalmente no se puede realizar, pero se pide a las empresas que entreguen los antecedentes de fábrica o pruebas de fábrica. Finalmente, lo que se indica en esta lámina es que para instalación en proceso de conexión se pueden referenciar las pruebas o los resultados de los ensayos realizados para la determinación y validación del modelo dinámico. Esto también puede ser utilizado para instalaciones existentes, pero deben mostrar que ese modelo sigue siendo válido en la actualidad. Y en caso de no existir estos ensayos para instalaciones existentes, los tienen que realizar. Respecto a las centrales renovables con capacidad de almacenamiento, que es una tecnología que va en crecimiento, que se produce cuando centrales existentes incorporan un equipo BESS para que le ayude a verter menos energía y tener capacidad de regulación. Lo que se pide ensayar en estas nuevas guías son los distintos modos de operación que considera el artículo 110 del Reglamento de Coordinación y Operación del CEN, los cuales son los modos de generación directa, que se ve acá abajo en la segunda figura, que es cuando la componente de generación está inyectando
su energía eléctrica del sistema y los modos de carga y descarga que tienen relación con el equipo BESS. El que en el modo de descarga, previamente él se cargó a partir de del consumo de potencia y energía eléctrica que está en el sistema, y después, mediante una relación inversa, él devuelve esa energía cuando es requerido. Y dice, además se deben considerar las combinaciones que pueden darse en los modos de operación, de acuerdo a la filosofía de control de la central y sus capacidades técnicas. Otro punto que es clave es indicar si las componentes, tanto de generación como de almacenamiento, pueden prestar de manera independiente los servicios complementarios. Y en caso de que no puedan y realicen una prestación conjunta, deben describir y justificar que no puede ser por separado. Tienen que estar los antecedentes contenidos. No basta solo con declarar que no puede. Y la última idea que se indica en esta lámina es que, dado que se tienen que ensayar todos los modos de operación que tenga esta central renovable con capacidad de almacenamiento, se puede reducir la cantidad de ensayos si es que se muestra y justifica que, por ejemplo, la respuesta del control va a ser equivalente en dos o más modos de control. Para ir cerrando con los ensayos que se realizan en el control de tensión, en la determinación de la curva PQ, lo que requiere esta curva es que se ensayen 8 puntos, tanto en la zona izquierda de subexcitación, absorción de reactivos, como 4 puntos en la zona de sobreexcitación o de entrega de reactivos. Y esta curva debe ensayarse para 5 niveles de tensión, tanto en borne de la unidad como cuando es una unidad sincrónica, como en el punto de conexión o en el lado de alta tensión del transformador de poder, cuando es un parque renovable o un sistema de almacenamiento. Y los 5 niveles de tensión van entre 0,9 y 1,1 por unidad. Durante la prueba se coordina con el CDC la posibilidad de variar la tensión usando los recursos disponibles en el sistema. Y si no se logra ensayar todos los puntos, se debe detallar en el informe de verificación una metodología que permita extrapolar la información faltante. Y los puntos la información de entrada son los resultados obtenidos y los datos de la curva PQ teórico máxima, que es una curva que se levanta en el protocolo y es la curva objetivo que se va a ensayar posteriormente. Para parques fotovoltaicos se realizan y se deben realizar ensayos sin recurso primario. Esto es una exigencia normativa que es explícita en el artículo 3.9 de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, de que estos parques deben poder aportar reactivos y idealmente controlar tensión sin recurso primario. Cuando digo controlar tensión me refiero al modo PV. Y la otra información que se levanta de este ensayo es cuánto es la potencia activa adicional que consume la instalación de la red para poder prestar control de tensión sin recursos. Y finalmente, y como se puede ver en el gráfico de la derecha, las baterías también se ensayan en el cuadrante de potencia negativa o el modo de carga. Y las centrales renovables con capacidad de almacenamiento, que se abrevia ahí como CRCA, deben mostrar la curva PQ para los distintos modos de operación, dependiendo de su filosofía de control, y describir de manera justificada las restricciones que tenga este control. Respecto a la entrega de resultados, aquí se muestra una tabla que está contenida en la nueva guía de verificación y también se adjunta a las cartas de verificación que se envían al cierre del proceso. Entonces, acá como ejemplo, se tiene la tabla que presenta los valores de la curva PQ en distintos niveles de carga, entre el mínimo técnico y la potencia máxima de la instalación de un parque renovable. Y para tensiones en el punto de inyección entre 0,9 y 1,1. Y
Finalmente acá arriba se indica cuáles son los modos que se ensayaron: modo de control de tensión, factor de potencia y control de potencia reactiva. Y en la gráfica de la derecha se presenta gráficamente cómo esta tabla se traduce en esta curva PQ gráfica. Respecto a las observaciones recurrentes, existen observaciones que se repiten frecuentemente y que se pueden agrupar en las siguientes categorías: incumplimiento normativo, ejecución incompleta de los ensayos, que está abajo en color azul, y a la derecha en color verde, claridad en la entrega de la información. Acá se lista un ejemplo. Nosotros entendemos que después esta presentación va a quedar disponible para que ustedes puedan verla, pero rápidamente les indico los errores frecuentes o que dirían en observaciones. No se realizan todos los ensayos que son exigidos en la guía de verificación. Se presentan pruebas que son ejecutadas mediante simulaciones de Xilem, no mediante ensayos reales ejecutados en terreno. Los ensayos no se realizan durante el tiempo mínimo exigido, no se siguen los formatos solicitados, o está incompleta la información, no se cumple alguna exigencia normativa, como puede ser el tiempo de establecimiento, tiempo de crecimiento, como se indicó previamente. No se realizan los ensayos con los parámetros de ajuste que son requeridos en la guía de verificación. Se puede ver también en la respuesta dinámica que esta es inestable o tiene un comportamiento que no es justificado. No se entrega información respecto al cambiador de tap bajo carga del transformador de poder de la central, que es un elemento que también colabora en el control de tensión de la instalación. No se entregan los resultados de la curva PQ en las 5 tensiones requeridas, entre 0,9 y 1,1. No se ensaya la curva PQ teórico máxima, que fue presentada en los protocolos, o existen limitaciones no justificadas en la entrega de potencia reactiva a nivel de PPC. En particular, esto se ha visto en centrales renovables, parques eólicos y fotovoltaicos. Y para parques fotovoltaicos, como se indicó anteriormente, no se presenta el ensayo del control de tensión sin recurso primario, o como algunos desarrolladores llaman, modo Q-Night. Y le doy la palabra ahora a David, que les va a hablar de la guía de control de frecuencia. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre la guía de control de frecuencia. Esta guía detalla el paso a paso, digamos, los ensayos a ejecutar para verificar los servicios de control de frecuencia. Y en particular en esta presentación nos vamos a centrar en el control primario, secundario y terciario de frecuencia. Bueno, comenzando con el control primario, la primera prueba y una de las más importantes que se ejecuta es la aplicación de escalones a la referencia de frecuencia. Aquí en el gráfico inferior se puede ver cómo se inyecta una señal de frecuencia a la instalación con un escalón en la frecuencia. Estos escalones deben ser de más o menos 0,2 Hz y más o menos 0,7 Hz. Como resultado esperable para una instalación que está prestando el servicio de control de frecuencia es que tenga una respuesta, ¿cierto?, en su potencia activa en sentido contrario a la aplicación del escalón. Como objetivo de esta prueba se tienen que medir y determinar los tiempos de inicio de activación, total de activación y el tiempo de establecimiento. El tiempo de inicio de activación, que está acá, también en la literatura se encuentra como tiempo de retardo. Es cuánto se demora en detectar, digamos, la variación de frecuencia y mover la potencia del generador. De acuerdo al artículo 317 de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, este tiempo debe ser menor a 2 segundos para generadores síncronos. Y también la literatura establece que el tiempo de establecimiento, que es el tiempo que la señal llega a esta banda de más o menos 10% de la respuesta final, debe ser de menor a 30 segundos para unidades termoeléctricas y 120 para unidades hidroeléctricas, de acuerdo al mismo artículo. Estos escalones se deben aplicar en 4 niveles distintos de potencia, siendo el primer escalón la potencia mínimo técnico de la instalación, más el aporte que se espera que tenga la instalación de acuerdo a su estatismo configurado
y la banda muerta. Cabe destacar que para todas las tecnologías estas pruebas son iguales y se debe ejecutar esta prueba con una banda muerta de 25 MHz. También se debe aplicar los escalones en 2 cargas intermedias y finalmente en la potencia máxima menos el aporte esperado de la instalación. De esta prueba también se puede validar mediante fórmula, digamos, que el estatismo que tenga seteado la instalación sea con el que responde, digamos, mediante esta fórmula que se encuentra acá. Y si se fijan aquí hay una potencia base en esta fórmula que debe ser la potencia nominal o la potencia máxima de la instalación. Ahí nos encontramos a veces con algunos parques renovables que para determinar el aporte utilizaban la potencia disponible. Y lo que buscamos es que el aporte de las centrales sea uniforme en todo el rango de operación. Entonces, por eso es necesario que sea la potencia máxima o la potencia nominal de la unidad generadora. Bueno, además de aplicar estos escalones a estatismo nominal, también la prueba debe ejecutarse con el estatismo mínimo y máximo disponible en la instalación, pero para optimizar las pruebas, ahí solo se requiere en 2 escalones de potencia. Y también es muy importante que en el informe técnico quede muy claro y específico todas las condiciones que hay para realizar estas configuraciones o ajustes tanto en el estatismo como en la banda muerta. Es decir, si se puede hacer desde la sala de control, si requiere maniobra en terreno, si se puede hacer o no con la unidad en servicio. Todos esos detalles tienen que quedar ahí explícitos en el informe y también los rangos en los que se pueden ajustar estos parámetros. Bueno, continuando con las pruebas, la otra prueba que se realiza es someter a la instalación a las variaciones naturales de la frecuencia que tiene la red. De ahí se pueden obtener los gráficos que se encuentran aquí en la izquierda, ¿cierto? Un gráfico de la evolución de la frecuencia del sistema y la respuesta que tenga el generador a estos movimientos en la frecuencia. Como mencioné anteriormente, un resultado esperable para una instalación que está prestando el servicio de control primario de frecuencia es que ambas señales sean como un espejo una de la otra. De esta prueba se puede generar el gráfico que está aquí a la derecha, que es la gráfica de la delta, ¿cierto? De la diferencia, los movimientos de la potencia del generador frente a los movimientos de frecuencia. Y de acá se puede observar gráficamente tanto la acción de la banda muerta, que es este intervalo en la frecuencia en donde el generador no debiese reaccionar a los movimientos de frecuencia y también debiese seguir su curva de estatismo característica y ajustada. Finalmente, otra prueba importante a realizar y para verificar correctamente que la acción de la banda muerta esté funcionando es aplicar una señal de referencia de frecuencia con movimientos que estén por dentro y por fuera de la banda muerta para verificar que el generador solo reacciona en los momentos en que la frecuencia escapa de la banda muerta, como puede ser este instante de acá, asociado a esta excursión de acá, y este instante de aquí. Como mencioné anteriormente, todo este set de ensayos es equivalente, independiente de la tecnología, y para sistemas de almacenamiento y para centrales renovables con capacidad de almacenamiento, se tiene que aplicar también en el modo carga de los BESS y en todas las combinaciones que anteriormente relató Cristian. Avanzando, pasamos al control secundario de frecuencia. Bueno, la verificación de este servicio está asociada a la integración de las unidades al AGC, que es el Automatic Generation Control, que es un sistema de control automático y centralizado que se encuentra acá en el coordinador y por lo tanto es el coordinador, el experto técnico, digamos, que realiza estos ensayos. Así que aquí listamos un paso a paso de cómo se realiza la verificación o es un paso a paso más administrativo. Que el primer paso es realizar la verificación del listado de señales necesarias para la integración de las unidades en el AGC.
Para eso se coordina ahí con el Departamento de Confiabilidad y Soporte Técnico, que todo esto esté en orden. Luego pasamos a pruebas punto a punto, que tienen como objetivo verificar que haya redundancia en las comunicaciones y que la confiabilidad en la señal, en las señales sea sobre el 99%. Esta prueba se coordina con el departamento de SCADA. Y finalmente ya se va de lleno a las pruebas de sintonización de la unidad en el AGC. Ahí se realizan ensayos y se sintonizan distintas variables que permiten al AGC determinar y saber, digamos, si las instalaciones están o no realizando correctamente el tracking o seguimiento de las consignas que son enviadas desde acá del coordinador. Y esta prueba se coordina con el Departamento de Modelación y Aplicaciones. Bueno, finalmente, pasando al control terciario de frecuencia, aquí las principales pruebas son para la determinación de la reserva en giro y la reserva fría. Comenzando con la reserva en giro, lo que se hace es operar la instalación desde su mínimo técnico a potencia máxima, es decir, todo su rango de operación, para distintas tasas de toma y bajada de carga. Entonces aquí se puede ver en el gráfico cómo la instalación parte desde la potencia mínima y llega a potencia máxima siguiendo la tasa que tenga seteada en ese momento. La idea es hacer esta prueba con la tasa nominal o la tasa ajustada normal que tenga la instalación y una tasa máxima y mínima. Además, se deben entregar todas las especificaciones técnicas asociadas a la operación de las centrales, cualquier particularidad, por ejemplo, centrales que tengan zonas de operación inestable, como puede ser el caso quizá de centrales con pulverizadores, que al ir sumando pulverizadores hay zonas que no son operativas al 100%. Todos esos detalles técnicos tienen que estar explícitos en los informes de verificación. Y finalmente la reserva se determina mediante fórmula una vez se valida la tasa, digamos, de la instalación, que sería, por ejemplo, para la reserva de subida, el mínimo entre la tasa y 10 minutos de aplicación de esta, o la diferencia entre Pmax y Pmin si es que la central es lo suficientemente rápida para entregar todo su rango de operación en menos de 10 minutos. De nuevo, para optimizar los ensayos, se pueden utilizar los parámetros de partida y detención, ya que esta misma prueba se realiza en ese contexto, si es que el informe obviamente está aprobado por nosotros, por el coordinador. Finalmente, con respecto a la reserva fría, al CTF frío, ¿cierto? El objetivo de esta prueba es determinar cuánto entrega la unidad en 15 minutos desde que se le instruye su partida y la mantención de esta en el tiempo. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico que se comienza con la unidad desconectada y se tiene que verificar que esta se sincronice en un tiempo menor a 5 minutos y luego que tome carga y que entregue la potencia que tenga que entregar a los 15 minutos. De esta forma, de nuevo, una vez se valida, se puede determinar mediante fórmula la reserva fría. Bueno, al igual que con los servicios que mencioné anteriormente, todas estas pruebas son equivalentes para todas las tecnologías, no hay particularidades, solo que para sistemas de almacenamiento obviamente hay que ensayar también en el cuadrante de potencia menor a 0, en el modo carga, y que se tienen que explorar todas las combinaciones entre los distintos modos de control y modos de operación para las centrales con almacenamiento. Bueno, aquí mostramos cómo entregamos la información en las cartas de verificación. Estas tablas igual están en las guías a modo de referencia para que sepan cuáles son los datos necesarios que requerimos que estén ejecutados, ¿cierto? Y determinados en los ensayos. Acá a la izquierda están las tablas asociadas al control primario de frecuencia. Aquí podemos ver que mostramos
el rango de ajuste del estatismo, el valor del estatismo ajustado, el rango de ajuste de la banda muerta ajustada, el tiempo de activación o tiempo de retardo, los límites de regulación y los distintos aportes que se determinaron en la aplicación de los escalones de 0,2 y 0,7 Hz en su estatismo nominal y banda muerta de 25 mHz. Aquí en la esquina superior están los resultados asociados al control secundario. Se muestra la tasa normal de operación de la central, el aporte del control secundario y los límites de regulación. Y de la misma forma, para el control terciario de frecuencia, se muestran las tasas, tanto la normal como la máxima. Sí, también se muestra que la instalación cumple, que mueve potencia, digamos, mueve carga antes de los 5 minutos desde que se le instruyó el movimiento de consigna, y sus aportes y límites de regulación. Al igual que en el control de tensión, se pueden agrupar las distintas observaciones que hemos realizado a los informes a la fecha en estas 3 categorías, que son incumplimiento normativo, ejecución incompleta de los ensayos y claridad de la información. Dentro del incumplimiento normativo, ¿cierto?, se repite lo que mencionó Cristian, que es que hayan parámetros en la instalación que no estén en norma, también que no se realicen todos los ensayos necesarios. Por el lado de la ejecución incompleta, también está esa parte, también que se haya una ejecución parcial, eso también lo observamos, por ejemplo, que no se apliquen todos los escalones de potencia, en el caso del CPF, ahí mandamos a repetir los ensayos. Y con respecto a la claridad de la información, que por ejemplo no se hayan hecho todas las pruebas, pero no venga explícita todo en el informe todos los resultados o todas las características de la instalación. De igual forma están aquí listadas estas observaciones que pueden leer en detalle una vez subamos esto, pero ya más o menos comenté la mayoría de los puntos. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poquito del estado actual del proceso y los próximos pasos. Bueno, hablando del proceso de verificación de instalaciones de generación, aquí se muestra una gráfica de cómo va el avance en las instalaciones existentes. Este gráfico está actualizado hasta el 25 de septiembre de este año. Aquí podemos ver la magnitud del volumen de verificaciones que hay que realizar a las unidades existentes del sistema y cómo han ido avanzando en el paso a paso. Aquí tenemos dividido en 5 categorías, que son las que no han iniciado el proceso, las que están en la etapa de confección de protocolos o revisión de los protocolos, las que están en la etapa de realización de ensayos, las que están en la etapa de elaboración o iteración de los informes técnicos y los que ya están cerrados. Aquí en la derecha podemos ver para el caso del CPF y el CTF cómo ha ido aumentando en el tiempo la reserva que ya hemos verificado, y podemos ver cómo se ha agilizado un poco el proceso en este último año y vamos bien encaminados, digamos. Comentando un poco la gestión que se realiza en el proceso, quizás se habrán dado cuenta que cada 3 meses estamos notificando a los titulares, a los coordinados, que tengan instalaciones que estén atrasadas en su proceso de verificación o que tengan plazos por vencer. Aquí igual se ve un número grande de procesos no iniciados, pero tenemos un cronograma que se actualizó el año pasado y que contempla la realización de ensayos hasta el 2028, si no me equivoco. Así que igual ahí queda un tiempo. Y finalmente, como próximos pasos, es importante tener en cuenta que el mundo sigue avanzando, digamos, las tecnologías siguen modernizándose y esto es un constante. Así que, además, ante la inminente actualización que se viene en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio y la creación del anexo técnico de las exigencias mínimas para tecnologías basadas en convertidores, es que nuevamente vamos a tener que actualizar las guías
con los nuevos requerimientos normativos. Así también incorporar cualquier mejora que detectemos o que ustedes mismos nos puedan hacer comunicar. Ahí siempre son bienvenidas los comentarios. También se va a actualizar el instructivo técnico, que es un documento que explica el paso a paso más administrativo en general del proceso de verificación, y vamos a destacar las diferencias que hay entre la verificación de instalaciones existentes y la verificación de nuevas instalaciones. Y finalmente la idea también es realizar más talleres, como este de acá, en los servicios complementarios que nos fueron presentados ahora, como el plan de recuperación de servicio, el control de contingencias y también los servicios de control de tensión, pero de instalaciones de transmisión. Y bueno, eso fue la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Y ahora vamos a ver las preguntas que nos han hecho llegar al chat. Sí, Gracias, David, Cristian. Bueno, tenemos varias consultas en el chat. Vamos a leer las que más podamos para dar respuesta. Las que no alcancemos a revisar acá, de todas formas las vamos a revisar, las vamos a agrupar por temática y podemos agregar una laminita ahí con esas consultas para que no se queden con las dudas. De igual manera nos pueden contactar, ahí están los correos, bueno, varios tienen también nuestros teléfonos, para poder hacer una reunión para revisar algún caso particular, ¿ya? Antes de darle la palabra a David y Cristian para que lean algunas de las consultas, quería clarificar ahí un tema que leí en una de las preguntas respecto a los proyectos de generación que están en proceso de conexión y el requisito de la verificación para la entrada en operación. Es requisito para la entrada en operación verificarse en los servicios complementarios, en este caso control de frecuencia primario, secundario, terciario, control de tensión. Bueno, dependiendo de las unidades generadoras, eventualmente PRS o el EDAR. Y eso es independiente si están interesados o no en ofertar en el caso de los servicios que son competitivos. ¿Y por qué es esto? Porque al realizar la cooptimización se consideran las ofertas, pero también se consideran todos los recursos disponibles para la prestación de servicios. Por lo tanto, frente a la falta de recursos o frente a una reasignación en la operación en tiempo real por alguna instalación que haya sido asignada y no puede prestar el servicio, puede alguna instalación que no ofertó ser instruida y mandatada a la prestación de servicios complementarios. Por lo tanto, es necesario tener este levantamiento de cuáles son las capacidades que tiene cada instalación para la prestación de servicios. Y otro punto relevante y que buscan también estos ensayos es poder probar todo el rango de operación que tenga la instalación. Es hacer un mapeo de la máxima capacidad que tiene cada unidad generadora para realizar control de frecuencia y para realizar el control de tensión. Por eso se prueban todos los modos de operación en distintos niveles de tensión, y se hace un barrido también con distintos niveles de potencia, etc. Eso quería comentar de manera general. Así que ahí, no sé, Cristian, David, si quieren leer algunas preguntas para poder clarificar en este momento. Sí, por supuesto. Vamos a aprovechar estos 15 minutos que nos quedan. Llegaron tanto al chat como al apartado de preguntas y respuestas. A ver, comenzando con el chat de las que están más arriba. Dice, buen día. ¿Por qué se hacen pruebas para modos de operación que no se incluyen en el artículo 110 del Reglamento de Coordinación y Operación? En general, cuando vamos a determinar los recursos que tienen las instalaciones, vemos todas las capacidades que tengan. Entonces, eventualmente, este reglamento nos indica un modo como de inyección conjunta que sí podría prestar la instalación y podría ser de aporte llegado al caso. Esa sería la respuesta.
Sí, igual, No, ahí para verificar igual el artículo 110 define esos 3 modos de operación y el artículo 111 igual especifica que puede en la operación en tiempo real darse la combinación de cualquiera de esos modos. Entonces sí está igual incluido en el reglamento. Ya. Otra consulta dice, buen día, ¿qué pasa con los tiempos de establecimiento, tiempos de activación y en general los parámetros de desempeño para centrales ERNC? Solo se indican los tiempos exigidos para centrales sincrónicas. Esto en el control de frecuencia. ¿Eh? ¿Quieres responder tú? Bueno, claro, en efecto, la normativa vigente no establece estos tiempos de manera explícita, digamos, en la normativa. Sin embargo, en la aplicación de los estudios, ¿cierto?, de control de frecuencia y en el informe de servicios complementarios sí se especifica que la respuesta de los RB, digamos, debe ser equivalente a la de las centrales sincrónicas. Y ahí como adelanto también, en el anexo técnico que va a salir de requerimientos mínimos para instalaciones basadas en convertidores, ahí ya sí se especifican estos tiempos y de hecho son más exigentes que para generar síncrono. Si para termoeléctrica el tiempo de establecimiento es de 30 segundos, en este nuevo anexo técnico se da un tiempo de 10 segundos. Así que los ensayos que estamos realizando ahora con equivalencia a los generadores síncronos son lo suficientemente buenos de momento. Otra consulta dice, buen día, respecto al control de tensión, cuando el CDC lo solicita en tiempo real, los valores solicitados podrían ser cualquiera dentro del rango mostrado en la tabla de los resultados en la carta de verificación, ya sea central RNC o no. Sí, efectivamente puede ser cualquier valor dentro de la curva PQ. Dice, en la misma línea, dichos valores solicitados tendrían el mismo criterio para horario fuera del recurso solar, para centrales solares. También se realiza, como se indicó en la presentación, la prueba del aporte que tiene sin recurso. Entonces, eso estaría como una fila adicional, indicando cuánto puede aportar la instalación sin recurso. Otra consulta dice, buen día, en los casos que no es posible hacer los puntos PQ definidos en la curva del protocolo para inversores de centrales solares, ¿qué tipo de justificación se han dado? ¿Son válidos los ensayos si al menos se cumple con la curva de norma técnica de seguridad y calidad de servicio? Hemos tenido problemas con algunos inversores antiguos para probar la curva PQ en la zona reactiva ante potencia mínima y en los aportes máximos de potencia reactiva. En general, en los protocolos se levanta la curva PQ teórica como máxima y esta después se va a ensayar, se va a explorar de manera efectiva. Si es que hay algún impedimento que impida hacer eso, tiene que ser justificado y declarado en el informe de verificación. Eventualmente puede derivar en una mejora y nosotros le solicitamos un plan de trabajo y que de manera posterior puedan repetir estos ensayos. Y en el intertanto mantener los valores máximos que pudieron ser verificados de manera segura. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con las centrales RNC que estaban en servicio y cambiaron su banda muerta de 200 MHz, ajuste exigido en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, a 25 MHz en el modelo dinámico de la central que ya había sido entregado? ¿Cambiarán esta configuración en la base en Power Factory del CEM? Ahí puedo yo adelantar la consulta, quizá la respuesta digo, y alguien me podría complementar del equipo. Sí, en general, si el modelo dinámico cambia, si es que solamente basta con cambiar un parámetro, se podría actualizar. Si es que ese parámetro está fijo en 200 MHz, se le va a tener que pedir a la empresa que lo actualice para que pueda ser ajustado en estos 25 MHz, que es el requerimiento que ya está en el informe de servicio complementario de manera explícita, al menos en el informe de 2026, y también en la guía de verificación. No sé si alguien quiere complementar. Ahí, claro, importante que cuando realizan los ensayos de verificación,
si para poder prestar los servicios acorde a lo que indica la normativa, tienen que hacer ajustes al sistema de control y ya han enviado el modelo dinámico a revisión o eventualmente lo tienen aprobado, se tiene que actualizar ese modelo. Eso va, qué tan complejo sea esa actualización va a depender de los cambios que se hayan hecho. Siguiente consulta: si un parque tiene aprobado su informe de parámetros de partida y tensión, ¿debe hacer las pruebas de STF en frío? Si es que con la información disponible puede argumentar y cubrir los ensayos que están en la guía, no sería necesario. Y eso también es indicado en las nuevas guías, que se pueden usar información histórica de operación para las instalaciones existentes. Buen día, si se declara un BES como standalone y en su adyacencia hay un parque fotovoltaico, ¿se debe ensayar de igual forma las combinaciones de centrales renovables con capacidad de almacenamiento? ¿Quieres responder tú? Es que si son dos instalaciones independientes, lo esperable es que cada una tenga su controlador, ¿cierto? Y bajo ese contexto, solo bastaría con ensayar los modos de carga y descarga del BES. Sí, si tuvieran alguna interacción, por ejemplo, que la central se carga o sea, el BES se carga de la central y eso influye en el control, sería exigible. También quizá ya más específico en el control de tensión, por ejemplo, si se conectan a la misma barra y los PPCs controlan la misma barra, ahí sí podrían darse interacciones, no en el sentido de que el BES se cargue o se descargue del parque, sino que pueden haber interacciones con el parque y ahí sí tendríamos que revisar esos casos particulares. Dice, una pregunta aparte de la guía de CT, para el punto 9, ensayo de compensación reactiva, para probar los compensadores estáticos, ¿cómo se realizan las variaciones de más menos 5% y más menos 7% de la tensión de referencia, entendiendo que estos SR son fijos o desconectables en su totalidad? Eso tiene que ser argumentado, así que no tiene un control que permita un ingreso de consigna, tiene que entregar la información técnica que respalde esa característica, y si no es una exigencia explícita de la normativa, bastaría con eso, con que hagan las pruebas restantes. Para centrales híbridas, PV más BES, con un único control de planta que controla en el POI, que es el punto de inyección, ¿cómo tienen pensado la determinación de los parámetros de desempeño de CPF si el medidor es único y normalmente conectado en el POI? No podrían individualizarse si el medidor es único. Aquí lo que puedo adelantar que en general se exige que las centrales puedan entregar estas medidas por separado, porque es un requisito para la transferencia económica. Sí. Y respecto a los criterios, a medida que estas instalaciones vayan ingresando y se vaya evaluando, se pueden desarrollar con mayor precisión. No sé si alguien quiere agregar algo. No, es importante ahí lo que menciona Cristian, que los sistemas de almacenamiento y la central renovable, en el caso de central híbrida, tienen que tener medidores independientes, eso es requisito normativo. Ahora, en el caso de la prestación de servicio, depende de cómo esté configurado el sistema de control de la planta híbrida, qué señales o dónde se va a ir a medir el desempeño. Hay instalaciones que, aunque sean centrales híbridas, tienen sistemas de control independientes y otras que tienen un sistema de control en conjunto. Lo deseable para el coordinador es que tengan sistemas de control independiente, porque eso da mayor flexibilidad a la operación. Dice, otra pregunta: buenos días, ¿se proyecta que las pruebas de servicios complementarios deban ser modeladas también en MTP? Aquí es aclarar que las pruebas son distintos a los modelos dinámicos, van por carril distinto, aunque eventualmente se entiende que las pruebas dinámicas pueden servir para ambos objetivos. El requisito de los modelos MTP es una exigencia que va por un carril separado y se debe a la gran penetración que estamos teniendo de centrales RNC. Pero es algo por separado.
Ahí para complementar, claro, la entrega de los modelos en Dixilen o MT es distinto a los ensayos. Las pruebas que hay que hacer acá para la verificación de la prestación de los servicios son pruebas reales en terreno, no son simulaciones que tienen que enviar, ¿ya? Como dice Cristian, se puede complementar algún aspecto con alguna simulación, pero lo que se pide son pruebas en terreno. El modelo MT no es requisito actualmente para la entrada en operación, pero con las modificaciones normativas que vienen, sí lo va a hacer. Ahora, es importante que el modelo MT se entregue. El coordinador ha hecho una campaña bastante intensa para lograr tener los modelos, porque tal como lo menciona Cristian, dada la alta penetración de renovables, hay fenómenos eléctricos que ocurren en el sistema que solo pueden ser revisados o atendidos mediante esos modelos. Ok, gracias, Gregen. Siguiente consulta, ¿integrarán una señal feedback del modo de operación de servicios complementarios activo para hacer auditoría interna de la participación de los diferentes modos? No, eso no está contemplado. Por el momento la programación ingresa estas componentes como, me refiero a Park y BES, como elementos separados, y las restricciones que puedan tener de participación conjunta tienen que ser declaradas para que puedan ser consideradas también en este programa. Me voy a saltar ahora a preguntas y respuestas. Si es posible, quizás podríamos quedarnos unos 5 minutos más para poder alcanzar a responder más consultas. Dice, buenos días, consulta de CTF. Los valores del parque fotovoltaico, las rampas para cumplir con los requerimientos, los indica el CEN a diario o semanalmente. Esto es para definir la filosofía de control y operación del parque fotovoltaico en el cómo realizar la configuración de los equipos. ¿Quieres responder tú, David? No entiendo muy bien la pregunta. Yo lo que entiendo que si les van a pedir cambiar las rampas para el CTF, en general no se piden cambiar. Sí se pide que se declare cuáles son el rango en el que puede ser ajustado esa rampa, porque podría ser requerido o solicitado ese cambio. Y también Claro. si ese cambio puede ser rápido o más lento, requiere del especialista. Sí, y lo otro importante es que el CTF se mide el aporte en 15 minutos, entonces no tiene relación con semanal o diario, en 15 minutos. Y lo importante, como menciona Cristian, más allá del valor que tenga ajustada la rampa del parque, es poder saber cuál es el rango de variación de esa rampa, porque eventualmente a futuro se podría requerir modificarla. Otra consulta. Al momento de contratar el suministro de celdas de litio, se predefine el modo de operación para efectos de definir las curvas de degradación. La prestación de servicios complementarios aumenta el SOC, el estado de carga, promedio de celdas aumentando su degradación, afectando curvas. Adicionalmente, como el mercado chileno no permite ofertar cantidad ni precio, el servicio complementario ni publica las señales AC y ACF, no es posible estimar el nivel de activación por control de frecuencia. ¿Cómo aborda el reporte de verificación la incapacidad de prestar servicios complementarios de control de frecuencia del sistema BES debido a garantías ya negociadas y firmadas y la prestación de servicios complementarios? La prestación de servicio complementario implicaría un incumplimiento de contrato. Ya, en particular, la degradación se considera en el estudio de costos y es un valor que se oferta también en la subasta. Ahora, si Yo puedo responder, Cristian, si quieres. ¿Sí? Los temas contractuales son temas bilaterales entre el coordinado, el propietario de la instalación y sus proveedores. Las exigencias normativas aplican para todo y son independientes de los contratos bilaterales. Por lo tanto, tienes que buscar la forma de poder cumplir las exigencias normativas. Muchas gracias, Gregen. Otra consulta. ¿Este proceso de verificación aplica para proyectos PMG? En general no, porque nosotros exigimos sobre 9 megawatts que se verifiquen todas las instalaciones. Pero si un proyecto PMG quisiera participar, sí le es permitido.
Otra consulta. El proceso de verificación solicita enviar previamente el protocolo de las pruebas. Mi consulta es qué cosas importantes se deben incorporar en este protocolo. Si es que es un paso a paso, si es que se debe incluir, por ejemplo, el archivo OCC de Omicron o rampas representativas como las que aparecen en la guía. En general, el protocolo tiene que abordar la completitud de los ensayos e indicar cómo se van a realizar, los parámetros que se ajustan, que se cumplen las protecciones, etc. No sé si quieres complementar tú, David. Sí, o sea, el objetivo de los protocolos es que se ve ahí cómo se van a ejecutar los ensayos, así nosotros podemos saber si en verdad se van a hacer todos y también describir previamente cómo se va a comportar la central. La idea de los protocolos es claramente no llegar al día de la prueba y improvisar, digamos. Entonces ahí tiene que venir escrito todas las características técnicas de las instalaciones, ojalá documentación relacionada al controlador de planta o al caso de central renovable, o no sé, del ABR o del regulador de frecuencia en caso de generadores síncronos. Eso, que se listen todas las pruebas que se van a realizar, no sé, también especificaciones un poco más técnicas o de terreno, digamos, como de cuánto tiempo van a demorar las pruebas. Ahí les recuerdo también que para ejecutar estas pruebas se deben hacer las respectivas solicitudes de trabajo en la plataforma Neomante, en donde también se tiene que incorporar la curva de carga que va a tener la instalación durante las pruebas. Entonces, todos esos detalles para que se pueda ejecutar efectivamente y de forma exitosa las pruebas tienen que venir en el protocolo. Sí, en general no se incluyen estos archivos Omicron en los protocolos, pero si hubiese algo que nosotros consideramos que falta complementar, se observa y se pide una nueva versión de los protocolos. Dice PHC, ¿cuál es la justificación para realizar la verificación de servicios complementarios en una batería o parque eólico que no fue concebida para ese fin, considerando la degradación que dichas pruebas pueden provocar en su vida útil? Nuevamente, como se indicó al principio de la presentación, el coordinador determina las instalaciones y ya tenemos muchas instalaciones, baterías que se han verificado y no han declarado mayores problemas. Buenos días, consulta de CPF. Si en un parque fotovoltaico el cálculo del aporte no me quedó claro con qué valores se debe realizar entre el valor máximo de potencia y el valor de set point. Además, respecto de este cálculo, al no considerar la potencia disponible del parque fotovoltaico, se generan diferencias en los aportes en las épocas de mayor irradiancia versus las épocas de menor irradiancia. En este contexto, se puede indicar a modo de ejemplo el valor ideal esperado al tener un parque fotovoltaico de 100 megas con un estatismo de 2% y un escalón de frecuencia de 0,2 para sub y sobrefrecuencia. Aquí lo que yo entiendo es que cuál es lo que tiene que aportar el parque. Eso está, bueno, ahí lo estaba mostrando David, está incluida esa fórmula tanto para el estatismo como a la reserva en función del estatismo. Está incluido en la guía de verificación. Sí, aquí como ya de manera algebraica, digamos, en la guía sí está explícito, podemos, el aporte, digamos, es este delta P. Entonces ahí se puede hacer la matemática para despejar esta variable en función del resto de los parámetros y así se puede determinar el aporte esperado y teórico, digamos, de la instalación y con que después ese aporte, ojalá, compararlo con el resultado de la prueba. Y con respecto a lo de la potencia base, el programa de generación, ¿cierto? Sí tiene como input los pronósticos de irradiancia o de viento en caso de generadores eólicos. Y por lo tanto sí va a considerar esas diferencias entre las épocas de baja irradiancia y alta irradiancia. Y de hecho es mejor que el aporte sea uniforme y no varíe dependiendo el valor de consigna, digamos. Entonces, sí tiene que setearse el valor de la potencia máxima nominal del parque. Okay. Dice, otra consulta. Buenos días. Para efecto del control de frecuencia,
El mínimo técnico en eólico y solar se considera como el mínimo operacional sin detener inversores o corresponde al mínimo con solo un inversor en servicio. Ya, para el terciario coincide con los parámetros de mínimo técnico y potencia máxima. Para el primario y el secundario, eventualmente hay diferencias que tienen que ser justificadas. Por ejemplo, para el CPF debería justificar que estando con un solo aerogenerador o inversor y el resto detenido, podría no dar una respuesta que es la esperada. Y eso tiene que ser justificado en el informe de verificación. Las reservas en giro y fría se aplican a todas las fuentes de energía. También se aplican a eólica y solar. Sí, o sea, entendiendo que esto se refiere al control terciario, sí se aplican a todas las fuentes de energía. Claro, ahí quedó un poquito obsoleto el nombre de reserva fría, pero entendemos reserva fría como reserva que da la instalación estando fuera de servicio, como que tenga que hacer el proceso de sincronización y conexión. Sí. Acá hay una pregunta que me la voy a saltar porque pregunta por el secundario y energía no aprovechada. Ese concepto no lo manejamos y en particular es otro el departamento que tiene el detalle del secundario, así que el que queda ahí, de MAT, que está presentado. Así que a él le pueden, o nos pueden enviar a nosotros la consulta y nosotros la trasladamos. ¿Cuál es el estatismo considerado para los BESS? En general el estatismo tiene que cumplir los rangos que pide la normativa, pero en la guía se sugiere que se ajuste entre un 4 y un 5%. Para plantas híbridas, ¿se puede trabajar con PPC independiente o debe estar ligado obligatoriamente a un control maestro que controle el POI? Actualmente no tenemos normativamente ni mediante un procedimiento interno especificado cómo debe ser el control de estas centrales, pero lo ideal es que sea independiente, dado que da mayor flexibilidad que estas componentes puedan ser activadas, su prestación sea por separado. Oye, ya estamos como en la hora, así que ¿Sí? lee una más y el resto las contestamos después. Ya dice, para una planta híbrida, el POI sigue siendo el mismo alta tensión del transformador o el nuevo almacenamiento se mide en el switchgear, que entenderíamos que sería el lado de 33 kV. Ahí quiero separar un poco como la parte de lo que es como el punto de valorización del punto de control. El punto de control entendemos que puede estar en media tensión. Así que eso respondería la consulta. Aquí había una pregunta que pedía los enlaces, eso yo los dejé respondido en el chat. Y quedan como 3 consultas. Así que voy a intentar avanzarla esa rápidamente. Para planta híbrida se cumplen de manera independiente los servicios complementarios. ¿Es necesario adicionalmente que cumplan en conjunto? No es necesario. En el contexto de entrada en operación, es requisito verificación de servicios complementarios. Ya, eso ya lo indicó Gregen. Y sí, el coordinador indica que instalaciones deben prestar los servicios complementarios y es algo mandatorio para la entrada en operación. Finalmente, es la última que yo veo, si no se me está pasando alguna, cuando el control de tensión para sistemas a inversores eólico y solar, se debe probar ambos controles de tensión y control de tensión con DRUP. En caso de probar apenas uno, ¿cómo confirmar cuál se debe utilizar? En general, el criterio que hemos utilizado hasta ahora es que se ensayen todos los controles, debido a que a futuro se podría pedir uno y es la facilidad de que no tenga que volver a ensayar para dar esa prestación. Pero como adelanto, la nueva norma técnica habla de un control de tipo DRUP. Eso podría decir para finalizar y no extenderme más. Así que le agradecemos nuevamente su conexión. Sí, disculpa, Cristian, hay una consulta que no sé si leíste, que consulta si los PMGD o los BESS PMGD pueden participar en la prestación de los servicios complementarios. Los PMGD no pueden participar porque los PMGD tienen autodespacho, por lo tanto no están contemplados en la prestación de los servicios complementarios, por lo menos con la normativa vigente. Bueno, para cerrar, la grabación de este webinar va a quedar disponible en el canal YouTube. También vamos a disponibilizar
la presentación. Vamos a volver a revisar las temáticas de las consultas para agregar una laminita con las principales respuestas para que lo puedan revisar también con más detenimiento después. Y si queda cualquier duda, ahí nos pueden contactar, tal como indicamos al comienzo. No sé si quieren decir ustedes una palabra de cierre y con eso ya finalizamos. Sí, o sea, por nuestra parte nosotros estamos listos, así que solo les damos las gracias ahí por haberse conectado y seguimos manteniendo sobre 100 personas conectadas, así que eso es bastante provechoso. Sí. Así que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.